Ahí está, dejamos que fluya toda la energía del Sol central de la galaxia a través de nuestros 4 cuerpos primordiales, 3 etéricos, y se funda en perfecta simbiosis con el oro monoatómico de los discos solares para fortalecer los telómeros al final del cromosoma y acceder a la piedra filosofal de la eterna juventud en una sincronía perfecta con nuestros chakras corona, sexto sentido, chakra garganta, chakra plexo solar, chakra corazón, chakra sacro y chakra raíz, en una armonía perfecta y simbiosis con nuestro sistema muscular, sistema óseo, sistema reproductor, hígado y riñones perfectos, sistema cardiovascular, pulmones, garganta, ganglios, oídos, tímpanos, boca limpia, perfecta, dientes sanos, encías sanas, falanges sanas, oídos, tímpanos, todo sano, ojos, retina, pupila brillante y radiante, conectando la energía crística, bajando amor ontial a través de nuestros chakras y a través del trigémino que controla el sistema nervioso central. He dicho, así es y así será. Perfecto, mis queridos hermanos estelares, pues bienvenidos a este tema, claro que sí, el libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta. Perfecto, bienvenidos los que ya se van integrando. Aquí dice Anilene Mayor, soñé con una nave nodriza súper gigante que todos la veíamos y yo dije, se los decía que era real. El lugar fue en República Dominicana. Órale, sí, 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 pues es que ya estamos desarrollando nosotros nuestro tercer ojo cada mes más. Ya hemos platicado las diferentes misiones. Yo les decía la misión que tuve hace poco, donde fui a una reunión de la élite, infiltrado, pero yo era el hijo de uno de los que estaban ahí reunidos, de uno de los generales o comandantes, y yo era un adolescente y llevaba una maletita donde llevaba dos pistolillas, por ahí una blanca y una negra, y yo amagaba a uno de los líderes de ahí, mientras el otro comandante liberaba a una mujer. Todavía no tengo el contexto bien de qué se trató esta misión, pero ya la iremos relatando. Así como el avistamiento de las naves, claro que sí, que también estamos teniendo en Astral, perfecto. Excelente, sí, pues es que se está activando el tercer ojo cada vez más con los rayos del Sol central y los neutrinos de la estrella Dixon de la Tierra. Esto también lo comentó Rodrigo Romo en el último video que estuvo con este chico argentino. También lo comentó el buen Rodrigo Romo, que estamos activando al 100 todos nuestros chakras, todo nuestro tercer ojo. Estamos desarrollando todas las capacidades y las misiones militares que vamos llevando se están haciendo cada vez más claras. De hecho, esta misión que les cuento, donde fui a liberar a una mujer, fue tan clara que me tuve que despertar en la madrugada y con el corazón latiéndome a todo lo que daba. Y incluso el dedo del gatillo, que estaba yo jalando esta arma blanca, bueno, esta pistolita blanca, yo todavía sentía el dedo hasta dormido de lo que estuve ahí amagando a este ser, mientras el otro comandante actuaba. Y bueno, pues sí, así se van desarrollando estas misiones. Y bueno, ahorita vamos a hablar del 12º planeta. Así es, la
estrella Dixon, los seres intraterrenos, exactamente. Recordar, para los que no lo sepan, que el núcleo de la Tierra no es como nos dicen en la escuela, que es una bola de lava incandescente. No, 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 es una estrella enana blanca, y eso le da bastante poder a la Tierra. Y en combinación con los rayos del Sol central, pues por eso es que nosotros estamos elevando todo nuestro potencial. Lo único que tenemos que seguir es nosotros trabajando en meditación, en hidratación y estudiando estos temas para tener el conocimiento, porque muchos dirán, bueno, y a mí de qué me sirve saber quiénes eran los Anunnaki, por qué estuvieron aquí en ciudades como Eridu, como Uruk. Porque acuérdense que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a ir escuchando el audio que tengo aquí de este tema que se llama La Ciudad de los Dioses, y lo voy a ir comentando, lo voy a ir explicando. Así es que ahorita voy a subir el audio para que ustedes lo vayan escuchando y voy a ir comentando todo este tema. Así es que bienvenidos, ajustense los cinturones y ahí vamos. Venga. La historia del primer asentamiento en la Tierra de unos seres inteligentes es una impresionante saga no menos inspiradora que el descubrimiento de América o la circunnavegación de la Tierra. Y, ciertamente, fue algo de la máxima importancia, pues, gracias a esta aventura, nosotros y nuestras civilizaciones existimos hoy en día. La epopeya de la creación nos dice que los dioses llegaron a la Tierra gracias a una decisión deliberada de su líder. La versión babilonia atribuye la decisión a Marduk y explica que este dios esperó hasta que el suelo de la tierra se secó y endureció lo suficiente como para permitir el aterrizaje y las operaciones de construcción. Después, Marduk anunció su decisión al grupo de astronautas. En lo profundo de arriba, donde habéis estado residiendo, la regia casa de arriba he levantado. Ahora, una imagen de esta. Voy a construir en el abajo. Entonces, Marduk explicó su propósito. Cuando desde los cielos, a la asamblea descendáis, habrá un sitio de descanso por la noche para recibiros a todos. Lo llamaré Babilonia, la puerta de los dioses. Así pues, la tierra no iba a ser, meramente, objeto de una visita o una breve estancia exploratoria. Y bueno, aquí nos comentan que cuando llegan los Anunnakis, no vinieron nada más de paseo y nada más de visita, vinieron a hacer un plan de terraformación, vinieron a construir acueductos, a crear al humano, el avatar humano, para enseñarles todas las tecnologías. Ya lo hemos dicho en otros capítulos que nos enseñaron el sistema decimal, nos enseñaron cómo hacer los acueductos, nos enseñaron astronomía, astrología, y los Igigi, que eran estos seres que vemos ahí como volando, que eran los que cuidaban a todos los trabajadores humanos, porque el humano primeramente fue creado para ser esclavo y trabajador en las minas, pero este proyecto fue evolucionando, y por medio de la supervisión de la Confederación fuimos nosotros ascendiendo en importancia. Ya no nada más fuimos unos esclavos ahí que andaban en las minas, sino que después incluso los Igigi se mezclaron con las mujeres humanas porque estaban tan guapas y atractivas que se juntaron con ellas y empezaron a tener hijos, los que llaman los famosos Nephilim. Dice, su estrella de 8 picos orales, estrella de 8 picos de la estrella Dyson, así es. Esos intraterrenos Arishars son humanos del futuro, vinieron a componer una mejor línea temporal en el planeta. Perfecto. Lo que me dijeron también. Sí, pues eso ya entra también dentro del tema de los crononautas, que van y vienen tanto al pasado como al futuro para poder reparar las líneas y que no nos hagan irnos a las líneas apocalípticas. Bueno, aquí tenemos un mapa de las ciudades. Váyanse, porque a veces no nos grabamos las ciudades, a veces nos cuesta trabajo grabárnoslas, y este mapa que me hizo la chancludita quedó muy padre. Ahí está donde se asentaron los primeros Anunnakis. Entre el Tigris, ahí está el Tigris a la derecha y el río Éufrates a la izquierda. Y las ciudades que ustedes ven ahí, Uruk, véanla, está entre el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Y también vemos a Eridu, que está más pegado al Golfo Pérsico.
para que ustedes se den una idea de dónde estaban asentadas estas ciudades, ¿sí? Para que vayan viendo estos mapas. Hola, mi querido Jerry Alfonso, ¿cómo estás? Saludos, abrazos, abrazos a toda la banda, a todo el grupo por allá, esperando que estén bien. Nosotros estamos bien, nos acabamos de cambiar de local y estamos muy bien en el nuevo local. Parece que nos vamos acoplando poco a poco. Ahí vamos, está mucho trabajo, pero ahí estamos echándole los kilos. Saludos, mi querido Jerry Alfonso. Y bueno, va llegando mi querida comandante Shadi. Saludos, mi querida comandante Shadi. Antes de que dé saludos, te voy a poner en contexto. Estamos viendo el libro del 12º planeta de Zecharia Sitchin, este políglota azerbaiyano que habló de la llegada de los Anunnakis hace 500,000 años y que fueron los que crearon el primer prototipo del humano. Y que muchos dirán, bueno, ¿y a mí qué me interesa saber de los Anunnaki? Porque sabemos que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla. En la escuela nos enseñan historia de México, por ejemplo, de los seres revolucionarios, de los aztecas, de los mayas, pero nunca nos han enseñado qué había antes de esos aztecas, esos mayas, o esas tribus, nunca nos han enseñado. Y aquí ahora estamos nosotros viendo la historia de la humanidad. Entonces, cuando llegan los Anunnakis, ahí está el mapa que les estoy enseñando. Las primeras ciudades que hicieron para que vivieran los primeros humanos que ellos crearon, humanos ya un poco más inteligentes, ya no los esclavos de las minas. Ahí están las ciudades que ustedes pueden ver. Uruk, que está entre el Tigris y el Éufrates, y Eridu. Eridu, como verán, está un poco más pegado al Golfo Pérsico. Todo esto es Sumeria, y por eso hay tantos conflictos, por eso hay tanta milonga, como dicen los argentinos, tanto pedo, como dicen acá en México, porque ahí están los portales a las ciudades intraterrenas y aparte los puertos espaciales como Sipar. Entonces, para que nos vayamos ubicando. Saludos por siempre, uno por siempre. Oye, ¿qué saludos? Bienvenido. ¿De dónde nos saludas? Uno por siempre. Ahí, saluditos. Bienvenido. Espero que te guste este programa. Ahora sí, Shadi, adelante. Bienvenida, adelante. Bueno, ¿me escuchó antes que nada? ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Espero que perfecto. Sí me pueda escuchar. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, Mayor, que es un gusto volver a estar el día de hoy, compartir aquí la pantalla, el panel y saludar a todos los nuevos miembros o los nuevos amigos que ahorita estoy viendo que están acercándose aquí para estar en el programa. Pues sean bienvenidos. Jerry, buenas tardes, Jerry Alonso. No sé, por ahí alguien me mandó el mensaje, nada más que no me he cambiado los lentes y las letras están muy pequeñitas. Al nuevo miembro que ahorita se acaba de saludar, el Mayor, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo Mayor, el nuevo integrante? Ahí dice, ¿por siempre? Por siempre. Ok, buenos saludos, uno por buenas siempre, tardes. Sí. Uno por siempre. Eres bienvenido aquí a este canal, donde pues obviamente aprendemos, nos divertimos y compartimos las experiencias. También saludos para todos los comandantes de esta prestigiada nave, que pues a veces por circunstancias de trabajo, pues a veces no podemos estar todos y a veces así nos vamos combinando, ¿no? Saludos también para María Lixi, que hoy es su cumpleaños, publicó que hoy era su cumpleaños y le mando saludos hasta Lima, Perú. Entonces, abrazo, con todas saludos. las fanfarrias, es su cumpleaños y yo ya la felicité. Y bueno, pues a todas las personas que también cumplen hoy. Héctor, hola, muy buenas tardes. También saludos, para Héctor. ti igualmente. Estoy muy contenta y lo felicito, Mayor, porque alcancé a escuchar que ya se cambiaron de local y bueno, que este cambio sea un cambio para todo bien, para todos ustedes que estén en ese lugar y que pues la prosperidad, la abundancia, la riqueza y todo tipo de para bien llegue para ustedes. Son mis deseos y pues vamos a darle, como siempre le hemos dado, ¿no? Aquí vamos a darle duro a lo que tenemos que hacer, puesto que cada vez que despertamos más, no se trata solamente de aprender, sino de asimilarlo y de saber cuál es esa continuidad que tenemos aquí en esta vida, en este viaje,
en esta línea de tiempo y creo que todos lo estamos haciendo muy bien. Yo me siento muy contenta de encontrar a personas que pues obviamente van trascendiendo, vamos pasando esos procesos humanos de esta 3D y que cada vez nos convertimos en seres de mejor calidad, en seres con mayor luz, y de eso se trata. Cuando expandes tu conciencia, cuando abres esas puertas al conocimiento y las adhieres a tu propio ser, pues obviamente todo va cambiando y pues me siento muy contenta. Les mando un fuerte abrazo, una bienvenida al programa, a la clase del día de hoy, y pues ya saben, de repente alguna fallita puede haber por ahí, pero es parte del programa técnico. Yo estoy trabajando, pero al igual estamos aquí con todo, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Mayor, y saludos para todos. Gracias. Sí, pues bienvenida, Shadi. Sí, claro que sí, un gusto. Y saludos a Héctor Hernández, que también ahí está, dice que le gusta la voz de Shadi. Ah, ok, muy bien, perfecto, gracias. Sí nos gusta la voz de Shadi, perfecto. Y bueno, les comentaba yo, siguiendo con el tema del Océano Planeta, la ciudad de los dioses, que yo cuando iba a la escuela, a mí me decían que hubo una civilización muy antigua, los sumerios, que estaban entre el Tigris y el Éufrates. Pero yo cuando les preguntaba a los maestros, les digo, ok, sí, ya entendí que que había una civilización sumeria ahí entre el Tigris y el Éufrates, y ahí vemos las ciudades de Eridu, de Uruk, entre otras. Pero yo lo que les preguntaba a los maestros en aquel entonces, les decía, y bueno, y ya antes de esta ciudad, ¿qué había o de dónde llegaron? Y me decían, no, ahí llegaron de golpe y porroso, aparecieron en un día y ahí ya tenían acueductos, ya tenían ¿cómo se llama? Agricultura, ya tenían sistema decimal. Sí, pero ¿cómo llegaron? ¿O qué? ¿O de dónde salieron? ¿Salieron de la tierra? ¿O qué? No, pues de repente aparecieron ahí ya, ahí aparecieron. Y ya de ahí, de Sumeria, para acá empieza la historia. Pero no te dicen en la escuela, porque no les conviene o no lo saben, qué había antes de que apareciera esta civilización. Y eso era lo que a mí no me gustaba, porque siempre yo me pregunté, ¿qué hay antes de Sumeria? ¿Qué hay antes de esta civilización legendaria antigua? ¿Qué hay? Y estas preguntas, hasta que empecé yo a canalizar y a estudiar estos temas, fue que vinieron las respuestas. ¿Qué había antes de esta antigua civilización sumeria, la más antigua que te enseñan en la escuela, entre el Tigris y el Éufrates? Y ese río sonaba en mi cabeza como si pasara el agua de un lado a otro, como de un oído izquierdo, un oído derecho, el sonido del Tigris y el Éufrates, pero nunca me explicaban de dónde aparecieron estos humanos inteligentes, hasta que empiezo yo a entender y a decodificar la información que me llega y a entender la traducción de las tablillas sumerias, donde te relatan la verdadera historia de la humanidad. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando el audio y comentamos. Hacer un hogar lejos del hogar permanente. Por viajar a bordo de un planeta que, en sí mismo, ya era una especie de nave espacial, cruzando los senderos de la mayoría de los demás planetas, no hay duda de que los Nefilim explorarían los cielos, en primer lugar, desde la superficie de su propio planeta. A esto, le seguirían exploraciones no tripuladas y, más pronto, o más tarde, lograrían la capacidad necesaria para enviar misiones tripuladas a otros planetas. Dado que los Nefilim buscaban un hogar adicional, debieron pensar que la Tierra era un lugar favorable. Sus tonos azules serían un indicio de que tenía agua y aire, sustentadores de vida. Sus marrones revelaban tierra firme. Sus verdes, vegetación y una base para la vida animal. Sin embargo, cuando los Nefilim llegaron por fin a la Tierra, debió de parecerles un tanto diferente de lo que les hubiera parecido a unos astronautas en la actualidad, pues, cuando los Nefilim llegaron aquí, la Tierra estaba en mitad de una época glacial, un periodo que se convertiría en una de las fases más congelantes y descongelantes del clima en la Tierra. El primer periodo glacial comenzó hace unos 600.000 años. Bueno, aquí nos dicen que también cuando llegan los primeros Nefilim, era una época glacial. Todos estos esqueletos que han encontrado a lo largo y ancho del planeta, como en Monte Busegui, como en Afganistán, el gigante del Kandahar, todos estos que han encontrado, luego llegan las organizaciones internacionales y cierran el lugar y no te dejan sacar fotos ni nada.
Y estas fotos que tenemos aquí son fotos que eran mucho antes de que apareciera la inteligencia chancluda, el Photoshop o lo que sea. Pero esto siempre lo han ocultado. Estos híbridos que fueron mezcla de los Anunnaki y de los humanos, que ya también desde antes que llegaran a la Tierra, ya habían tenido algunas mezclas con otros humanos de otros lugares, como Marte o como las mismas Pléyades. Entonces ya venían algunos de estos Nefilim, pero no tenían cargos importantes, eran así como que tipo soldados, y entonces cuando llegan aquí, pues ellos les dan una cierta tarea, un cierto cargo, pero no más allá. Entonces, aquí los Gigi, que eran los que cuidaban aquí a los humanos, como decíamos, empezaron a mezclar con las mujeres humanas porque eran muy bellas, y entonces de ahí nacen los famosos gigantes que decimos que han encontrado a lo largo y ancho del planeta. Y esto, si lo traducimos a la Biblia, obviamente en el libro de Enoch nos hablan de estos gigantes, que mandaron destruir. ¿Quién los mandó destruir? Pues Enlil, el hermano de Enki, porque nunca le pareció a él que los humanos se mezclaran con el linaje de los Anunnaki. A pesar de que ya había mezclas en otros planetas, aquí en la Tierra estaba prohibido que los Anunnaki se mezclaran con los humanos. Pero, como escuchábamos ahorita, Marduk, que era un Anunnaki, era hijo de Enki y de una mujer dragona intraterrena. Él se enamoró de una mujer y renunció al principado de Nibiru. Entonces su gente, al ver que Marduk tenía una esposa humana, pues imagínense qué dijeron los demás. Ah, pues si Marduk pudo tener una mujer humana, pues todos vamos a agarrarnos la nuestra, la que más nos guste. Y ahí es cuando hay la rebelión, porque todos los Igigi se rebelan y cada quien agarró la mujer que más le gustó. Obviamente esto enfureció a Enlil, y a partir desde ahí siempre hubo una persecución contra estos gigantes que la historia nos ha ocultado y que no nos quieren dar a saber de que existieron estos gigantes, pero es un hecho que existieron. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no querían que hubieran gigantes? ¿Era nada más por ego de que no se mezclaran con los humanos? No, la cosa era que no querían que hubieran gigantes porque ellos iban a enseñar a la humanidad cosas secretas, digámoslo así, que los Anunnaki no querían que nos enseñaran, porque nos enseñaron lo básico, pero ya conocimientos de astronomía más avanzados, de astrología, de física cuántica, por ejemplo, de la transmigración de las almas, eso no querían que nos enseñaran. Por eso hubo la destrucción, y cuando llegó el diluvio, pues ellos no metieron las manos. Nosotros, al día de hoy, como comandos estelares, todavía estamos rescatando a mucha gente que todavía estaba por ahí en una línea temporal escondida de la destrucción, del diluvio y de otras guerras. Y vamos a esas líneas temporales, porque yo les mencionaba que también en Antártida fui a rescatar a una persona que estaba escondida cuando fue el ataque de los insectoides en Alaska, y que todavía pensaba que seguían las guerras y las batallas ahí, cuando le dije que ya había terminado, pero quedó tan traumado este ser que quedó escondido ahí en la Antártida, en Alaska. Entonces fuimos a rescatarlo. Y así con cada una de las almas sufrientes que quede atrapada en estas batallas, vamos nosotros a rescatarlos a todas las líneas temporales. Eso es que tenemos como comandos estelares, ¿sí? Perfecto, ahí está por siempre presente. Perfecto. Luego Goliat era gigante, así es, era uno de los ahora sí que el Goliat era, digamos que el rockstar de los gigantes, de los más famosos que sabemos, y la misma Biblia lo relata, que era un gigante. O sea, no es algo que uno se invente o que de repente lo sacó de una historia de ficción, ¿no? Es algo que la misma Biblia relata. Dice, hay tráfico a Marte, se los llevan como esclavos. Sí, es correcto. Eso también lo sabe el señor Cisneros. Qué bueno que el señor Cisneros estuvo transmitiendo, me da mucho gusto ahí con Nacho de Verdad Oculta y con el Barbitas de Chivo. Qué bueno por el señor Antonio Cisneros, se ve recuperado.
Esperemos que así siga el señor Cisneros. Voy a ver su programa y en el próximo en vivo ya platicaré qué me pareció el programa. Sí lo alcancé a ver, traía su gorrita ahí andaba platicando con Nacho de Verdad Oculta y con el Barbitas. Ya veré el programa y ya les comentaré cuál es mi opinión. Perfecto. Adelante, mi querida Shadi, ¿quieres comentar algo hasta aquí? Adelante. Sí, Mayor, gracias. Bueno, ahorita estoy viendo las fotografías que están mostrando allí. Obviamente el cráneo se ve de un tamaño, pues, bastante mayor al común. Los huesos que muestra ahí. Entonces, bueno, ese era de un gigante, obviamente, pero, o sea, me llega esta pregunta de qué edad más o menos data según las pruebas de carbono, de qué edad data, de qué era data y de quién era ese esqueleto, porque bueno, yo no lo había visto hasta ahorita que están mostrando estas imágenes, no lo había visto. Eso es con respecto a la pregunta y algo acerca del audio. Es que sí, obviamente, fíjese, ¿no? Qué interesante que cuando llegaron los Nephilim, al ver el 12º planeta y vieron el color azul, obviamente representaba el agua, dice ahí. El verde representaba la vida, la vegetación y las probabilidades en las que se podía hacer que existiera la vida, ¿no? Obviamente, como está explicando usted ahorita, cuando nosotros estudiamos y cuando éramos pequeños, sí, nada más nos decían, bueno, vas a estudiar, no sé, geografía universal. Y bueno, te ponían a estudiar los países, te ponían a estudiar las capitales, te ponían a estudiar pues, los ríos más importantes, te ponían a conocer algunas cosas, pero sí, ciertamente al hacer preguntas como las que usted hacía, y si yo lo hubiera hecho también, oiga, ¿y qué había antes? ¿O quiénes estuvieron antes de esos lugares? Me hubieran contestado yo creo que lo mismo, ¿no? Hay pues otros seres, otras personas. Bueno, y yo me hubiera quedado así con la cara de, bueno, está bien. Sin embargo, al escudriñar, al ir desenterrando esa tierra, esos lugares, por decirlo así, pues obviamente esa información que usted está diciendo, ¿no? Que pues pocos la van a saber, Mayo, porque pues no todos van a saber lo que a estas alturas usted sabe o lo que nosotros pues ya hemos ido aprendiendo, no lo van a saber. Entonces, pues un maestro, por decir un maestro normal, pues te va a hablar de lo que es su materia, su tema, pero pues no van a tener estos conocimientos porque como aquí se dice, son conocimientos de la física cuántica, de la metafísica, de muchas otras materias que complementan un todo y de ahí se obtienen los orígenes de los cuales, bueno, usted ya nos ha platicado en varias clases. Entonces es como una información compleja, bastante completa y que se va acomodando de acuerdo a lo que uno pues ya va sabiendo, va entendiendo, va analizando y le va quedando a uno lo fijo, ¿no? En la cabeza, en la mente, de quiénes eran. Pero mi pregunta es esa, ¿de quién era ese esqueleto o de quién fue? ¿Y dónde apareció? Me llama la atención esa fotografía, Mayor. Muy bien, Shadi, pues muy bien, qué bueno que preguntas, porque este programa precisamente es inquietudes, preguntas, canalizaciones, respuestas, lo que sea, todo vale, todo cuenta. Bueno, para decirles, antes que nada, que estos esqueletos que se han encontrado a lo largo y ancho del planeta pertenecen a diferentes gigantes. No es nada más un gigante el que apareció por ahí. Déjame decirte, Shadi, que han encontrado miles de gigantes. Entonces, por decirte alguien del más famoso, es este que ven aquí, este que está sentado, y que le conocen como el brujo del hielo. El brujo del hielo, yo ya hice un programa donde hablé de este ser, y de hecho tengo una cápsula en el programa, ustedes lo saben, que hablo del brujo del hielo. ¿Quién es el brujo del hielo? Era un nefilín rebelde, malandrín,
que estaba muy, muy acelerado, muy loco, y que comandaba, porque ellos también, dentro de su grupo de gigantes, tenían jefes. Entonces, este brujo del hielo era tan agresivo y era tan malandro que fue encarcelado en la Antártida y lo fue puesto en una criogenización, una tecnología muy avanzada en el que lo meten en una cámara de hielo y sus órganos vitales siguen funcionando a través de los años. De hecho, este brujo del hielo todavía está preso en la Antártida, pero no lo quieren liberar. ¿Por qué? Porque ellos no saben si se va a ir del lado de los, digamos, de los progresivos o de los regresivos, porque dentro de estos gigantes había unos que ayudaban a la humanidad como si fueran sus hermanitos, pero había otros como el brujo del hielo que eran malévolos e incluso se alimentaban como caníbales de los humanos. Entonces había varios bandos de Nephilim, y el más peligroso, digamos que el más maldito, el jefe de plaza, por decirlo así, era este famoso brujo del hielo. Por eso está bajo cuidado, está resguardado por la Confederación y está ahí bajo el hielo de la Antártida. Acuérdense que también dijo Rodrigo Romo, también comentó que varias ciudades se han descubierto, habló de Parceriza, que habló de que se descubrieron varias ciudades en la Antártida, debajo del hielo. Esto no es nuevo, esto ya lo hemos venido comentando a través del tiempo, y que no es que aparezcan las ciudades de repente, sino que como nosotros al principio del programa dijimos que vamos expandiendo nuestra vibración, la vamos elevando y nuestro tercer ojo se va abriendo, vamos viendo ciudades que están intraterrenas como Agartha y Shambhala, que antes no sabíamos que estaban, bueno, sí sabíamos, pero no las veíamos. Entonces, vean, ahí está una más o menos una comparación de el tamaño de los Nephilims. Un Nephilim podía llegar a medir hasta 36 metros, véanlo. Y ese pertenece al cráneo que se veía ahí, ese craniezote. Fíjense, 36 metros, ¿sí? Entonces, pero también había unos más chiquillos, unos medianos, ¿sí? Normalmente el Nephilim medía aproximadamente unos de 10 a 12 metros, 10 a 15 metros. Aquí me parece que lo están dando en pulgadas, porque ahí veo el humano 6 pulgadas, que sería como un 80, vean, ¿no? Un 80 aproximadamente, pero había otros que alcanzaban estaturas súper gigantes. Entonces había de todos colores y sabores. Es como hoy en día, hay gente chaparrita y hay gente más alta. Así en aquel tiempo había nefilins totalmente gigantescos. Y ahí está, vean, este chiquillo humano que está ahí de 6 pies, 1,80, véanlo en comparación con el otro, le saca 6 por 6 medidas de pulgada, sería, si este mide 1,80, 2 metros, digamos, 2 por 6, fácilmente alcanzaría una altura de 20 metros, este grandote, fácil. Sí. O sea que sí estaban impresionantes. Entonces, pues obviamente a los Anunnaki no les convenía que estos se les revelaran, porque les iban a alborotar el gallinero. Por eso, cuando cae el diluvio, y ahorita Shadi preguntaba que según los estudios de carbono, qué edad tenían, pues se han encontrado, según lo que nos han dicho los hermanos estelares, estos en una antigüedad desde unos 200 años antes de Cristo hasta, no 200, 15,000, de 15,000 a 20,000 años antes de Cristo. 15,000 a 20,000 años es lo que tienen algunos de los huesos que han encontrado, de 15 a 20,000, pero también han encontrado otros que tienen más edad, aproximadamente unos muy antiguos que tienen unos 75,000 años de antigüedad. Pero estos vendrían siendo los primeros Nefilim, digamos que los abuelitos de estos Nefilim rebeldes. Ya los rebeldes, pues ellos cayeron aproximadamente hace unos 20,000 años durante el diluvio. Entonces, la mayoría de huesos encontrados son de hace unos de 15 a 20,000 años, que es cuando checa el diluvio, ¿sí? De 15 a 20,000 años antes de Cristo. Dice Héctor Hernández Mayor, a Billy Mayer le dijeron que se descubrieran nuevos planetas que darían un total de 12. De hecho, son 14, mi querido Héctor Hernández, ya lo hemos dado como primicia, pero hay otros también que son también planetas, pero que no tienen tanta importancia, y esto lo dijo
Rodrigo Romo también en la entrevista con el argentino, que son 44 planetas principales, digamos así. Dentro de los 44 hay 14 que son los más, digamos, importantes, y que ya hablamos en un programa de Ceres, esa estación espacial donde van a cargar combustible. Y todos estos 44 planetas están habitados. Entonces, para que vayamos midiendo, ahora sí que vayamos echándole una medición.